Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Y vamos a predicar con el tema rompiendo paradigmas mentales. Hoy vamos a romper con paradigmas mentales en nuestras vidas que nos separan de Dios. Y quiero decirle que aunque yo le pedí al Señor que me ayudara para este mensaje, yo siempre le decía y siempre le pido al Señor que sea Él el que me dirija, sea Él, ¿verdad?, el que me inspire. Y a última hora, el día de ayer, Él me levantó con estas palabras: las intenciones. Y yo desperté de mi sueño profundo con esa palabra, las intenciones. Y yo quiero que usted se lleve eso profundo en su espíritu y en su mente y en su corazón, porque es bien importante, porque es la palabra de Dios la que vamos a predicar. Y Dios está hablando desde el principio, y le doy gloria a Dios, ya que el mensaje lo predicó aquí primeramente a la hermana Illa. Mi alma adora a Dios. Lo concentró completo. Y yo le doy gracias al Señor porque sabemos que Dios está obrando de manera especial en esta iglesia. Esta es una iglesia que he visto que está creciendo, que está trabajando para la obra del Señor, y es bien importante que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Que no tan solo vengamos aquí, ¿verdad?, y calentemos una silla, sino también, aparte de que podemos ofrendar, ¿verdad?, para el sustento de la iglesia y para suplir las necesidades. Pero yo creo que es importante también nosotros trabajar. Yes. Y me llamó mucho la atención la hermana Illa cuando estaba diciendo que desde el principio que ella vino aquí, fueron esas palabras las que le llamaron la atención: el trabajar. Y la palabra del Señor nos va a hablar en esta hermosa tarde. Efesios 4:22. Si tienen la amabilidad de ponerse en pie, ya que le damos gracias a Dios por nuestro cuerpo, por la salud que tenemos. Muchos quisieran, ¿verdad?, estar de pie, y no pueden. Y nosotros que pues tenemos todas nuestras facultades, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra, y yo cito: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, Señor. Ya te hemos glorificado, Dios mío, te hemos bendecido, te hemos alabado, Dios mío, Señor, y seguimos alabando y glorificándote, Dios mío, en medio de esta predicación, Dios mío. Solamente te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hablas nuestras vidas, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, de no tan solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios mío, para gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rompiendo paradigmas mentales, una palabra, ¿verdad?, un poquito difícil para entender, pero que yo aprendí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que informarnos. Y cuando nosotros nos informamos, salimos de dudas. Y cuando salimos de dudas, podemos ser efectivos en lo que vamos a hacer, de lo que hemos aprendido. Mi alma adora a Dios.
rompiendo paradigmas mentales. Eso es un nombre científico, ¿verdad? Y es tan sencillo esa palabra que dice que el paradigma son ideas que forman parte de nuestras estructuras, de nuestros pensamientos. Ideas, conceptos, argumentos que se levantan en nuestra mente creando fortaleza. Son estructuras y fortalezas que pueden ser impenetrables y que te pueden limitar. Mire qué sencillo. Estructuras de pensamiento que cada uno de nosotros tenemos. Pero esas estructuras de pensamiento, si no están acorde de la palabra del Señor, de lo que Dios quiere, hay que romper con esos paradigmas. Porque esos paradigmas mentales nos retienen y no nos hace a nosotros ser efectivos como Dios quiere que nosotros seamos efectivos en este mundo. Y tenemos que romper con los paradigmas mentales. Un ejemplo, nosotros estamos acostumbrados de ver un niño crecer, ayudarlo, enseñarle a que se desarrolle y que cuando llegue su tiempo, pues, se case y tenga sus propios hijos y siga esa cadena. Esa es una estructura de pensamiento que tenemos todos. El Señor dijo a Adán, pues, ¿qué? Que se multiplicaran, ¿verdad? Y eso fue lo que el hombre hizo. Pero no tan solo tenemos que multiplicarnos, sino también tenemos que tener uso y razón de lo que nosotros hacemos. Es bien importante, muchas personas pueden tener ese paradigma mental, pero hay otros jóvenes que en su caminar suceden cosas que ellos no se esperaban. Y es triste porque a veces hay jóvenes que sus mentalidades de lo que nosotros le hemos podido enseñar han sido ¿qué? Interrumpidas. Han sido por consecuencias que a lo mejor no estaban en sus manos, ¿verdad? Fueron decisiones que tomaron que no estaban, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de sus padres, de sus maestros, pero tomaron esas decisiones. Pero no quiere decir, y yo quiero decirte, joven, adulto, que no importa lo que haya sucedido en tu vida, tú tienes que romper con esos paradigmas mentales de lo que ha ocasionado en tu vida que tú te detengas. Santo. Gloria a Y Dios. es bien importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay situaciones en nuestras vidas, deseos en nuestras vidas que nos engañan y perdemos nuestro tiempo. En este pasaje vamos a ver a qué era lo que se refería el apóstol Pablo a la carta de los Efesios. En el contexto, en Efesios 4:17, Pablo dice, esto pues, y digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La historia de la iglesia en Éfeso fue una ciudad muy importante a lo largo de la costa de Asia Menor. Parte del motivo de esta actitud era el comercio exitoso y fructífero en Éfeso y gozaba por su cultura religiosa. Era el gran templo de Diana, diosa, que se concentraba en el placer sensual de la carne. Los comerciantes y peregrinos encontraban sus satisfacciones en la prostitución con las sacerdotisas que rendían culto a esa diosa. Era un problema serio lo que estaba sucediendo en Éfeso. Los hombres que habían conocido el Evangelio, que habían conocido a Jesucristo, todavía hacían cultos a esa diosa. Y para ellos era un culto religioso. Pero si lo venimos a traer
a nuestro tiempo, a lo que nosotros entendemos, es un deseo carnal. Como puede ser del hombre, como que puede ser de la mujer también. La realidad de la vida es que el pecado que mora en nosotros, si nosotros seguimos en ese pecado, nos separamos de Dios. Porque Dios no se separa de nosotros, nosotros nos separamos de Dios. Él dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yes. Hubo un precio para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es bien importante ante la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aquí no hay más grande ni pequeño. Aquí todos somos iguales a la presencia de Dios. Pablo era una amenaza para los comerciantes de Éfeso. Y podemos verlo en el libro de los Hechos 19:24, un hombre llamado Demetrio. Y él dijo a todos los que estaban allí: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente esto, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Era tanto lo que estos hombres tenían arraigados en su vida, el deseo de ir a adorar a esa diosa, que no importó la convención de Jesucristo, pero ellos se mantenían con esa manera de pensar. Podían servirle a Dios, pero también podían hacerle culto a Diana. Y a eso es lo que se refiere Pablo, que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que romper con los paradigmas mentales que hay en nuestras vidas. Nosotros podemos identificar que ellos tenían esa costumbre. Y muchos de nosotros podemos tener costumbres, los cuales nosotros hemos creído o hemos adaptado a través donde vivimos, a través en la escuela, a través hasta de la misma iglesia. Porque aquí no podemos separar una cosa de la otra. La realidad es que nosotros hemos vivido en paradigmas mentales, los cuales otras personas han tratado de implementar en nuestras vidas. Yes. Y lo peor de esto es que nosotros lo hemos creído. Y a través de las escrituras nosotros vamos a entender que nosotros tenemos que romper con esos paradigmas. Fue algo bien interesante al yo escuchar los otros días un estudio. Y el tema del estudio es: la indiferencia es el disfraz de los religiosos. Wow. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuántos disfraces hay? Y no estoy anunciando esa fiesta que hacen los paganos por ahí, que es el de Halloween, pero a veces yo he visto eso en personas, disfraces. Y cuando uno las lleva a la luz de las escrituras, uno dice: oh my God, donde están estas personas influenciadas y tienen ese disfraz. Pero una de las cosas que yo aprendí es que Dios se encarga de romper con esos paradigmas. Jesucristo se encarga de romper con pensamientos, estructuras en nuestras vidas que han sido establecidas por años y que nosotros estamos convencidos, pero que el mismo Jesús nos muestra que hay que cambiar. Y eso lo podemos ver en Marcos 7:21. El mismo Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pablo, a través de las cartas, nos hace referencia de lo que Jesús ya había hablado cuando Jesús estaba en el ministerio por completo. Porque una cosa que lo que a mí me gusta de Jesús es que Jesús no solamente se sentaba en la sinagoga a enseñar, sino que él iba a los campos, a los pueblos, pasaba a los mares para llevar el mensaje. Entonces, la palabra dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y él dejó una gran encomienda. Mire qué sencillo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Mi pregunta, ¿cuáles son sus intenciones al tú estar aquí en la iglesia o usted estar en su iglesia sentado? Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos. Yes. ¿Ve? Y entonces esas son cosas que agradan a Dios. Mire cómo Pablo le habla a la carta de los Gálatas 5:19. Mire el mensaje con relación a las obras de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones. Estas palabras se ven mucho en nuestra vida. Aunque nosotros queremos, ¿verdad?, no estar, pero hay circunstancias en nuestra vida que nos hacen estar. Y a veces muchos toman la decisión de mejor quedarse en casa para no buscarse situaciones como lo que dice la palabra, que son pleitos, contiendas. Porque a veces no son cosas que nosotros buscamos, es que llegan a nuestras vidas. Pero ahí es donde nosotros nos probamos a nosotros mismos, donde nosotros estamos. Yes. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros cuáles son los frutos del espíritu. Entonces, para desarrollar esos frutos del espíritu, ¿qué tiene que haber? Un confrontamiento. ¿Para qué? Para romper con los paradigmas mentales que en nosotros han estado. Mi alma Gloria a adora. Dios. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es bien importante que nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. No solamente predicarla, sino que nosotros podemos aplicarla a nuestra vida. Este mensaje, el Señor me lo dio en el 1998. Para mí. Para el 1998. Y para gloria del Señor, no he alcanzado el fin de toda ella. Pero prosigo a la meta. Y he aprendido a tratar de bregar con todas estas enseñanzas que el Señor nos dice que tenemos que romper con esos paradigmas mentales que en nosotros han sido formados. Porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos ¿en qué? En tinieblas. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos en tinieblas? Habían pleitos, iras, contiendas, disensiones. Aún corríamos ¿a qué? A hacer lo malo. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Cristo rompe con esos paradigmas mentales. Una de las cosas que Dios me confrontó fue en Proverbios 6, que dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7. Ay, Padre, mi alma adora a Dios. Y una de las cosas era correr a hacer el mal.
porque siempre en donde yo me crié, cuando había una pelea, ¿qué hacíamos? Corríamos a donde estaba la pelea y buscábamos más peleas. Y había gente que tiraban piedras y qué sé yo, botellas, porque estaba todo el mundo reunido. Pero esa era la cultura. Pero entonces, ahora, yo evito esas situaciones. Yo veo una pelea y salgo por el otro lado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sé cuáles son las consecuencias. Porque Dios nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A paz. A paz nos ha llamado el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar los paradigmas mentales que nosotros mismos hemos fortalecido en nuestras vidas. Y estamos acostumbrados a vivir y en hacerlo. Y Dios quiere que nosotros rompamos con esos paradigmas mentales. Mi alma adora a Dios, aleluya. Mire cómo Pablo habla en 2 Corintios 10:3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria. Tenemos que romper con los paradigmas mentales que han sido puestos en nuestra mente, que nosotros hemos establecido en nuestra mente. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo le creo a Dios. Señor, mira mi conducta. Señor, mira mi deseo. Espíritu Santo, yo necesito que tú rompas con estos paradigmas mentales, que tú me ayudes y me des las herramientas para yo poder romper con esos paradigmas mentales. Yo no me puedo contagiar, porque es tanto el pecado que mora en esta carne que nosotros tenemos que hacer morir el pecado de la carne en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo la palabra en nuestra vida como un fundamento. Porque si nosotros no nos fundamentamos en la palabra, lamentablemente no vamos a ningún lado. Porque no podemos romper con los paradigmas mentales que han sido formados en nuestras mentes. Pablo quería romper con los paradigmas mentales que había en esas circunstancias. También quería que aquellos hombres en Efesios cambiaran su manera de pensar. Como dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero nosotros, para romper esos paradigmas, o que ellos pudieran romper esos paradigmas, el mismo Pablo tuvo que pasar un proceso para romper con sus propios paradigmas. Sí, porque antes de escribir esta palabra en Efesios, mira su vida en lo que Pablo había aprendido y lo que le habían enseñado. Y podemos ir al libro de Hechos 7:4, a la historia de Esteban. Uno de los primeros personajes en la Biblia que a través del arresto y defensa murió por el Evangelio, por llevar el mensaje de Jesucristo. Nosotros estamos muy cómodos aquí en esta silla. Aleluya. Nosotros no tenemos esa persecución. Nosotros tenemos una libertad. Pero entonces lo que sucede es que forman en nosotros estos conceptos, estos paradigmas de que nosotros estamos aportando estando sentados. De traer nuestras ofrendas al Señor. Y que nosotros compartiendo cada día de culto, nosotros estamos cooperando con el Evangelio. Yo no creo eso. Yo no puedo creer eso. Aleluya. Porque la gran encomienda de Jesucristo es llevar el Evangelio. Y yo no voy a llevar el Evangelio estando sentado. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Es bien importante que nosotros nos congreguemos. No estoy diciendo, no estoy dando licencia para que no deje de congregarse. Sino yo le estoy dando la licencia, la misma licencia que Jesucristo me dio. Y predicar este Evangelio a toda criatura. Yes.
Nosotros tenemos que romper con esos paradigmas mentales y esta casa ha rompido con los paradigmas mentales. Aunque yo no estuve, pero me enteré. Aleluya. Yo me enteré que estaban y que por las calles repartiendo y que comidas y que guantes y que gorros a los desamparados. Y yo me gozaba, porque con el frío que hacía afuera, yo no podía ir. Mi alma adora. Pero mire lo que Pablo tuvo que pasar antes de escribir a la carta de los Efesios. Dice la palabra, Esteban, dando su argumento, dice en el versículo 54, dice que oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Y dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En 8:1 dice que ese mismo joven Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y yo quiero abrir con un paréntesis para informarle que Saulo y Pablo son las mismas personas, según el libro de los Hechos 13:9. Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre latín. Y cierro con un paréntesis. Mire cómo estaba Saulo. En el libro de los Hechos 9:1 dice que respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Dice que era tanto el odio que sentía Saulo por los cristianos que aún pedía cartas para que le dieran licencia para poder meter presos a los discípulos del Señor. Aparte de meter presos a los discípulos del Señor, me imagino el grado de enojo que tenía Saulo y sus seguidores, que cuando encontraban a estas personas hablando de Jesús o predicando del Señor, ellos se amotinaban contra ellos para arrestarlos. Y yo me imagino que eso haya sido un escándalo, porque cuando a ti te arrestan, cuando a ti te toman por algo que tú estás supuestamente haciendo mal, van con todas. No te piden permiso. Hemos visto muchos sucesos que han sucedido con la policía y con muchas personas que aún sin tener ningún arma de fuego, pero solamente por tener las manos dentro del bolsillo o del jacket, le da de pensar al policía que estás armado. Y yo no los culpo, porque usted no sabe lo que hay hasta que sea encubierto, descubierto. Y yo me imagino que los discípulos del Señor pasaron tantas frustraciones, tantas limitaciones, aun que hayan sido expuestos a la comunidad por lo que hacían, aún privarlos de su libertad. Y nosotros lo tenemos fácil en estos tiempos. Mi alma adora a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive el Rey. Pero mire lo que sucedió con Saulo. Saulo de Tarso, como se conoce. Dice en el versículo 4 que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero decirle, amado, que no sé qué tanto usted ha pasado en su vida o qué tanto usted ha escuchado, pero yo quiero decirle que como los discípulos del Señor, el Señor le ama a usted también. Y esto no está en mis apuntes, Gloria a Dios. pero
yo quiero buscar, y esta palabra a mí me encanta. Esta palabra a mí me encanta, porque mire lo que Dios, el mismo Jesús, hizo antes de que usted y yo naciésemos. En Juan 17:20, mire la oración que Jesús hace por sus discípulos al Padre. Bendito Dios. Pero también mire la oración que hace por todos nosotros. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros. Esa es palabra del Señor. Yo quiero que tú vayas entendiendo que los paradigmas mentales que a lo mejor tú tienes con respecto a tu relación con Dios tienen que ser rotas en esta tarde. En esta tarde nosotros tenemos que romper con los paradigmas mentales que nos alejan de Dios, porque cada uno de nosotros somos importantes para Jesús. Yes. Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo sabía, pero por cada uno del ser humano Jesús dio su vida para que ninguno nos perdiéramos, Gloria a Dios. sino que por medio de Él nosotros fuéramos salvos. La salvación no se pierde, porque la salvación es Jesucristo. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, yo quiero decirte en esta tarde que te puedes acercar a Jesús. Porque si no lo sabías, hay una sentencia, ¿sabes?, de muerte para aquellos que no reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios. Y solamente lo que te condena es no aceptar a Jesús. Pero yo te pido, te ruego, que si hay algún sentir en tu corazón, en tu vida, que te acerques a Jesucristo. Gloria a Jesús. Hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación. No importa lo que ha sucedido en tu vida, hoy vamos a romper con esos paradigmas mentales que te han detenido por mucho tiempo en tu vida. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Mire qué importante. Jesús nos ve que Él habla de una parábola en el libro de Mateo 25:31. Y mire cómo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, ya Dios había preparado ese día en que tú y yo vamos a estar a la derecha del Padre, sentando, gozando del privilegio de estar en su presencia. Gloria a Jesús. Oh, mi alma adora a Dios. Y mira cómo dice Jesús. Dice, y cómo nosotros podemos entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo, como había comentado, la hermana Ilia nos había predicado ya el mensaje. Lo que ustedes, la iglesia, hicieron los otros días, aquí se refleja a través de la palabra. Mire si Dios está en el asunto, que usted está trabajando para el reino. Porque mire cómo dice Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo al Señor: ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te regocijamos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Yes. Mira lo importante que es que nosotros podamos servir
a nuestros hermanos. ¿Ve lo importante de usted estar sentado en esa silla? Sentado en esa silla no hacemos nada. Más importante es levantarnos de esa silla y trabajar para el reino de Dios. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Es importante que usted entienda que nosotros tenemos que estar en los mismos pensamientos que Dios piensa. No en paradigmas mentales que se nos establecen para nosotros estar conforme a un mecanismo, a un pensamiento, el cual no nos va a ayudar al final de los tiempos. Porque Dios nos va a llamar. Yes. Y a Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Y los talentos que nosotros tenemos que desarrollarlos. No importa el nivel que nosotros podemos tener, lo más importante para Dios son nuestras intenciones. Yes. Por eso la palabra del Señor es bien importante en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros no ser engañados. Para nosotros poder trabajar y funcionar como Dios quiere que nosotros lo hacemos. Y es bien importante que nosotros nos ejercitamos en eso. La calidad de vida que Dios pide es solamente el amor. ¿Cuál es tu intención en tu vida? O de trabajar, o de lo que haces para tu vida. ¿Cuál es tu intención? El Señor nos habla claro a través de la palabra. Y tuvo un confrontamiento con un sabio y le dijo qué era lo que necesitaba para ser grande en el reino de los cielos. Y la palabra del Señor, el mismo Jesús le dice: amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos depende la ley. Y es bien importante que nosotros entendamos cuál es nuestra intención del servir a nuestros hermanos. Porque la intención es bien importante para Dios. Porque si tú te quieres congraciar con la pastora, o con el líder, o con el hermano, acuérdese que Dios está viendo las intenciones. Y es bien importante que nuestras intenciones sean correctas a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Porque nosotros, de esa manera, es que nosotros vamos a estar a la presencia del Señor y nos vamos a regocijar cuando el Señor diga: siervo fiel. Yes. Siervo fiel. ¿Usted sabe qué es eso cuando el Señor diga siervo fiel? En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Yo personalmente yo no espero nada. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo ya yo soy salvo. Amen. Y ya yo lo tengo todo. Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que nosotros le servimos, ¿sabe usted que